Este programa es una producción de Se Habla Media. Toro Taxes Kent te orienta con todo lo relacionado a impuestos personales y de negocio, incluso con número y TIN. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, tardes o noches. Esto es Se Habla Podcast y mi nombre es Jaime Méndez. Yo soy Diana Oliveros y nos da mucho gusto tenerlos en esta nueva plática que vamos a tener. Igual vamos a estar intercambiando nuestras ideas, opiniones sobre un tema que el día de hoy está presente en todos lados y son las noticias falsas o fake news. Los famosos fake news que cuando estaba haciendo un poquito de investigación acerca de este tema, me di cuenta que fake news no es un término nuevo, aunque bueno, hace pues ya prácticamente 10 años, más o menos 9 años, es que se volvió a popularizar el famoso nombre de las noticias falsas o fake news, y todo originándose en los Estados Unidos con las primeras campañas de Donald Trump para la presidencia, cuando empezó a surgir las dudas acerca de las noticias que escuchábamos, si eran reales o no. Mucho de esto se popularizó en redes sociales, pero esto realmente, lo de las noticias falsas, se remonta a siglos pasados. Ahora les voy a contar algunas de las noticias falsas pues más, digamos que más afectaron y más cosas se causaron también a raíz de la mentira de la noticia. ¿Tienes por ahí la de la guerra de los mundos? Sí. Ok. ¿También? No, ahorita me acordé. Sí. Claro, no es un fenómeno nuevo, no, pero sin duda las redes sociales han transformado la manera en la que nos comunicamos, ¿no? Y cuando las redes sociales detectan algo que genera demasiado morbo, interés y que son populares, pues obviamente les da prioridad y las distribuye mucho más. Y por supuesto que las noticias falsas, lamentablemente, generalmente son del tipo perfecto de información que les gusta a los algoritmos de las redes sociales. Exactamente, sí. Lo que pasa es que hoy en día las noticias falsas, como bueno decimos, no son nuevas, pero hoy en día son muchísimo más fácil de crear, de popularizar y también de estratégicamente esparcirlas a un mayor número de personas a una mayor velocidad, y eso tiene que ver con los famosos algoritmos de las redes sociales. Antes, las noticias falsas también se pueden repartir, digamos, rápidamente una vez salían, pero pues no a nivel mundial. Era más bien que se podía concentrar en el lugar donde la gente ya sea leía el periódico o escuchaba la radio. Y a propósito, el comienzo de las noticias falsas, pues, o por lo menos donde hay historia de noticias falsas ya puestas en papel prácticamente, comenzó con los medios de comunicación. Primero con el periódico. O sea, pero antes de eso demos un pasito atrás. Bueno. ¿Qué es una noticia falsa? Porque yo creo que es importante definirlo, y por ahí ahorita que estábamos preparándonos para el episodio, vi algo muy importante que no es la definición, sino la antidefinición. O sea, ¿qué no es una noticia falsa? Una noticia falsa no es una noticia con la que usted no está de acuerdo. Muy bueno, sí. Ese es muy un buen punto. Pero ¿qué sí es una noticia falsa? Bueno, una noticia falsa realmente es algo que no es un hecho. Yo creo que la forma más fácil y más simple de explicar algo que no es verdad es que no es un hecho. No es un hecho que se puede, bueno, hay cosas que no se pueden comprobar, pero puede que sean un hecho. Pero en este caso son cosas que no son reales, que no son un hecho, y que hay argumentos suficientes y pruebas suficientes para comprobar que eso no es verdad. Y hay muchos casos, y muchos casos que la gran mayoría de ustedes, si no todos, pues se van a poder están familiarizados con ellos, como por ejemplo, voy a poner una de las noticias falsas más comunes hoy en día, es que Donald Trump ganó la presidencia en 2020. Es una noticia falsa, es un hecho que no la ganó, pero es una noticia muy popular, noticia falsa. Otra que viene relacionada con eso y muy cerca de esa definición también, es que el día 6 de enero de 2021 en el Capitolio de los Estados Unidos hubo una protesta pacífica. Eso es una noticia falsa porque es todo lo contrario, y hay cantidades y cantidades de pruebas de que no fue una protesta pacífica, que la gente murió, que se golpearon, que rompieron vidrio y todo eso. Entonces, bueno, en estos son dos ejemplos modernos de lo que son las noticias falsas. Y hay diferentes tipos de noticias falsas también, ¿no? Están las que, por ejemplo, hoy que ya está muy generalizado el uso de inteligencia artificial para crear contenido, hay lo que le llaman los deep fakes, ¿no? Que incluso uno ve a la persona, puede ser un presidente, puede ser una empresaria súper famosa, alguien que es real, toman ese video, lo modifican para hacer que la persona diga cualquier otra cosa, ¿no? Y es muy difícil de detectar. Digo, ya uno poco a poco se va entrenando el ojo para saber cuándo es una imagen de inteligencia artificial, se ven cosas rarillas, pero a primera vista es difícil.
También hay otros que hacen noticias falsas a manera de burla o como de Correcto, sátira, ¿no? correcto. Que como que están, algo que sucede, lo toman, lo vuelven un chiste y termina modificando la información, pero al final es una burla, es una crítica, una sátira, etcétera. Pero hay gente, y a mí me pasó una vez, dije, es que esto está como raro, pero no sé si creerlo o no creerlo, y resultaba que era algo de sátira, ¿no? A todos nos ha pasado. Es que El problema de los fake news es que es difícil darse cuenta si es real o no. Claro, hay que entrenar el ojo y de eso también vamos a hablar un poquito. El ojo y todos los sentidos en realidad, porque pueden ser cosas que son audiovisuales, pueden ser cosas que son solamente de audio, uno puede o una cuestión que sea una foto o alguien le contó a uno porque lo escuchó, lo leyó en una parte y uno lo está escuchando de terceras personas, eso puede ser una noticia falsa. Hay otro tipo y me dio mucha risa cuando lo leí. Bueno, no sé si risa es la palabra adecuada. Sorpresa, digamos, que son las noticias falsas que son generadas desde el gobierno, ¿no? Desde el Estado. Y me causaba como esa sorpresa porque la definición decía, en estados represivos los gobiernos pueden generar diferentes tipos de información falsa con fines propagandísticos. Y dije, ok, entonces Estados Unidos es un estado represivo, porque hemos tenido recientemente noticias falsas generadas desde pues el mismo presidente, ¿no? La noticia falsa de que los migrantes estaban comiendo los gatos en Springfield, el tema de lo de las elecciones, que si las ganó o las perdió, esas son propaganda. El Pizzagate. Entonces, ahora les contamos qué es el Pizzagate. Pues no sé, ¿eso clasifica a Estados Unidos como un estado represivo? Yo creo que sí, pero bueno, hoy el tema no es de estados represivos, ese es otro de pronto para otro día, pero hoy es de las noticias falsas. Bueno, yo pues, me puse a mirar acerca de las noticias falsas y por supuesto que nos acordamos de ese tipo de cosas, ¿no? De lo de las elecciones presidenciales, bueno, muchas cosas como hasta hace poco que Ucrania comenzó la guerra con Rusia, cuando fue en realidad al revés. Esas son noticias falsas que pues sí tienen una misión de manipular la opinión pública y tal vez hacerlos creer de algo que a veces es completamente lo contrario de la verdad. A propósito, es algo que sucede con mucha frecuencia, más frecuencia ahora, y desafortunadamente es muy efectivo. Qué horror, pero sí, así es. Bueno, pero me puse a mirar acerca en la historia de noticias falsas y hay una gran cantidad de cosas, pero la más antigua que vi viene del año 1700 en Inglaterra, cuando por alguna razón... Se tiene registro, ¿no? De la que tienes sí, claro, seguramente que en Roma hubo también muchas y de pronto antes por ahí. Pero en este caso era... y sabes que una cosa, el hecho de que digan que, por ejemplo, una noticia, algo que es un error, no es necesariamente una noticia falsa, puede ser un error. El error, por ejemplo, que el mundo era el centro del universo, ¿no? El planeta Tierra era el centro del universo, pues no es una noticia falsa, es simplemente un error que después alguien trató de corregir porque dijo, ya lo analicé científicamente y ya me di cuenta que es al revés y no lo dejaron, lo mandaron callar porque le dijeron, si usted dice eso lo matamos porque eso va contra la iglesia. No necesariamente noticia falsa y hay que diferenciar eso, puede ser un error. Pero en este caso sí fue una noticia falsa adrede, que dijeron que el rey, creo que era el Jorge XIV, estaba muy enfermo y entonces eso generó una gran cantidad de cosas en Inglaterra en ese momento y todo eso y resulta que no estaba. Y ellos tenían una intención para decir que estaba enfermo, simplemente para que le sacaran presión. Por un lado, 1700, ahí comienzan algunas de estas noticias falsas. Más tardecito me moví un poco porque había otras que no eran tan importantes y no ciertas cosas, pero hubo otra, por ejemplo, que en 1835 un periódico de Nueva York que se llamaba el New York Sun, el Sol de Nueva York, irónicamente puso que había vida en la luna y lo publicó como si fuera una noticia real y no se sabe en realidad por qué lo quisieron así. Y mucha gente pensó que efectivamente en la luna había unos vampiros que parecían murciélagos y todo esto. Bueno, de pronto hay gente que todavía cree que eso es. Después vino una muy graciosa del escritor Mark Twain, en donde se publicó en un periódico también en Inglaterra que Mark Twain prácticamente estaba muriéndose de hambre porque estaba en la completa pobreza. Y él ¿Cómo dicen en Colombia? En la inmunda. Estaba en la inmunda. Está en la inmunda, es que uno ya está todo fregado, ya no tiene ni para dónde. Bueno, pues Mark Twain, un escritor muy inteligente, muy creativo, escribió un artículo que decía: las historias sobre mi muerte son grandemente exageradas. Fue una excelente manera de decir: es falso que estoy muerto. Estoy vivo. Hubo una interesante en 1916 también, en donde, y esta la quise sacar porque justamente hoy estamos viviendo también un momento parecido, en que los precios de los huevos estaban rompiendo récords. Y claro, 1916, yo creo que la gente todavía dependía más de este tipo de alimentos, ¿no? De granja, sí, como los huevos. Alimentos industrializados, ¿no? ¿Sabes cuánto valían los huevos en 1916 a un precio exagerado que tenía la gente toda loca? 50 centavos la docena.
Por ahí. Cerquita, 75. 80 centavos la... ¡Wow! Inteligente, riñones. Resulta que 80 centavos la docena y la gente andaba loca y todo eso. Entonces, por alguna razón, alguien, un periódico de Chicago, que tenía como que su problemita con algunos de los granjeros, etcétera, llegó y publicó que los culpables de los precios de los huevos eran los granjeros y qué sé yo. Entonces la gente empezó a hacer huelga, boicot a los huevos. Y entonces hasta que por fin alguien salió y dijo, pero ¿y por qué le están echando la guerra a los huevos contra los que producen los huevos? Resulta que pues no era verdad, era una noticia falsa, pero se afectó un montón el tema de los huevos. Lo digo porque pues hoy estamos en las mismas. Hoy la razón, a propósito, hoy la razón es la gripe aviar. Desafortunadamente el gobierno parece que no quiere no quiere pagarle a gente que controla ese tipo de enfermedades y seguramente que van a seguir pasando cosas así. Pero bueno. La de la guerra de los mundos. Aquí viene, esta es la tuya. Ajá. La guerra de los mundos. Resulta que eso fue en 1938, cuando la televisión todavía no existía y la radio era el medio de comunicación que toda la familia se sentaba al lado de su monstruo así gigantesco, pues un robot gigante, y era la radio y todos escuchaban el noticiero, la novela, todo eso. Pues resulta que las regulaciones acerca de explicar de qué venía el programa, pues no, en ese momento no existían mucho. Y Orson Welles creó una radionovela en la que la Tierra era invadida por seres de otro planeta. Y esto comenzaba además tenían unos efectos así muy reales y el locutor decía, atención, noticia de última hora, les cuento que han aterrizado extraterrestres en diferentes ciudades y esto y se daba por allá, en Nueva York se está inundando el caos, no sé qué. Sí, ¿no? Y la gente pensó que era verdad. Y la transmisión todavía existe, ¿no? La grabación de esa transmisión, yo creo que si lo buscan por ahí en Google seguro la encuentran. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own. Bueno, pues entonces resulta que eso creó tal caos que mucha gente tuvo problemas. No sé si hubo muertos, pero sí hubo mucho caos en diferentes, porque esto era un programa que salía a nivel nacional. Entonces mucha gente pensó que realmente estábamos siendo invadidos por otros planetas y que pues era el fin del mundo. Además, no lo mostraban como que llegaron los marcianos, son muy amigables y nos están trayendo flores. Sí, no, dijeron llegaron los marcianos y están acabando con todas las ciudades de los Estados Unidos. Entonces, claro, eso la gente se lo creyó completamente, se la comió enterita y eso pues causó un gran problema. De ahí que después empezaron, bueno, si es un programa, entonces hay que decirle a la gente que esto es un programa de radio, que es una radionovela, que es una dramatización y ahora hasta en los comerciales le colocan abajito dramatización para que la gente no piense realmente que si usted se pone un brasier de cierto modo puede saltar 2 metros de altura, ¿no? No, y es que sabes lo que sucedió fue que todo el mundo empezó a entrar en caos y en pánico, ¿no? La gente que estaba escuchando la transmisión empezó a creer que era de verdad y actuar en consecuencia. Sí, la gente salió a las calles, yo no sé si alguien se suicidó, pero no estoy seguro porque la verdad no llegué hasta allá a leer esto, pero creo que hubo muchísimos problemas y ya al día siguiente pues tocó saber todos los medios de comunicación, los periódicos en realidad y los radios decir, no, eso era una radionovela. ¿Tú tienes en mente alguna fake news, una noticia falsa de aquí de esta zona, de Seattle, de Washington? Sí, yo recuerdo, hay una muy curiosa en el que una vez en April Fool's Day, que es el Día de los Inocentes en los Estados Unidos, que a propósito, antes en April Fool's Day, en el Día de los Inocentes, pues en otras partes que se celebran diferentes días, en Colombia es el 28 de diciembre. 28 de diciembre, igual en México. El Día de los Inocentes, pues la gente saca noticias chistosas y noticias falsas, pero aquí se volvió una costumbre sacar una noticia falsa, pero resulta que una vez dijeron que el agua, creo que era en Bremerton, estaba contaminada y realmente no dijeron que el agua, lo que dijeron, atención a toda la población de Bremerton, mucho cuidado al beber el agua porque contiene H2O. Pues resulta que hay mucha gente que no sabe que H2O es agua, es un chiste, es una broma, ellos asumieron que toda la gente sabía que H2O era agua, o sea que el agua tenía agua. Pero la gente pensó que era un químico que los iba a matar. Nunca dijeron que era un químico que los iba a matar, nunca dijeron no tomen el agua, nunca dijeron está envenenada, nada más dijeron mucha atención porque nos acaban de reportar que el agua de Bremerton tiene H2O. No sé si era Bremerton o alguna así. Bueno, eso causó pánico y la gente pensó que se iban a morir porque han tomado agua. Entonces, y otra fue que dijeron, una vez de chiste, dijeron que el Space Needle se había caído.
esa fue una bromita que hizo alguien que se le pareció que era muy chistoso y pues eso también generó bastante estrés porque se nos cayó el Space Needle. ¡Ah! Yo me acuerdo de una más o menos reciente que, bueno, fue yo creo que como un intento de fake news. No sé si recuerdan que en algún momento había unos influencers ahí que se iban al consulado mexicano y que pateaban la puerta y que empezaban ahí a gritar y a reclamar. Pero yo me acuerdo, o sea, independientemente de eso y de que todo el mundo se pueda quejar, lo de patear la puerta no creo que esté bien, pero todo el mundo puede ir, protestar, decir lo que quiera, ¿no? Pero esa vez dijeron algo que a mí me pareció muy dañino para nuestra comunidad y era decir que como tenían un letrero en el consulado diciendo que pues si querían hacer cualquier documento, pues tenían que presentar una identificación, ¿no? Sí, Entonces estos tipos fueron y leyeron eso y dijeron, ven, aquí claramente están diciendo que si usted es indocumentado no lo van a atender, que no sé qué clase de consulado. Hace poco, sí. Eso es la manera en cómo se manipula la información, cómo se le da una interpretación totalmente equivocada y cómo se genera una noticia falsa, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando vimos esto dijimos, ay, no puede ser, o sea, esta gente de verdad que tiene en la cabeza. Claro, porque ¿cómo va a decir que en el Consulado de México no puedes ir a ser atendido si eres indocumentado? Lo que pasa es que tiene que traer un documento de identidad. Obvio, si va a sacar un documento, pues necesita el documento de identidad. Sí, pero eso es completamente, eso es fake news, porque a propósito lo están haciendo, ellos saben que no es. Otro gran fake news que también causó muchísimo daño y que todavía se utiliza cuando se habla como un ejemplo de por qué las noticias falsas son tan dañinas es el famoso Pizzagate. Para quienes no están familiarizados, había una pizzería donde aparentemente iban muchos políticos de Washington, D.C., pero una pizzería y simplemente pues llegaban ahí y todo eso. Y el dueño de la pizzería era homosexual, era gay, de la comunidad gay, y tenía su rainbow gay, su banderita, su arcoíris y todo eso. Entonces había muchos gays. Pero resulta que alguien simplemente... Pues también era un lugar bien familiar, ¿no? Me acuerdo porque era como pizza y ping pong. Entonces la gente iba ahí a jugar, iban las familias. Ping pong pizza. Bueno, resulta que el tipo era un lugar bastante popular, bastante familiar y todo eso. Y era muy abierto a todos. Por eso lo de la bandera gay y todo eso. Bueno, a alguien simplemente pues no le gustó cómo era la cosa, no le gustó que ahí fueran los políticos, no le gustó. Y entonces publicó una cuestión que decía que en el basement, o sea, en la parte de abajo, en el sótano de eso, había una organización ahí que era Hillary Clinton, la esposa de Bill Clinton y ex candidata a la presidencia, y otros políticos prominentes que tenían Demócratas. allí que tenían ahí una red de tráfico de niños y que ahí iban y hacían cosas sexuales con los niños. Bueno, eso es algo que pues tal vez no es fácil de creer porque no es fácil de creer algo así y que una persona simplemente por ahí llegue y se enteró y nadie más sabía. Bueno, pues hay gente que sí se lo creyó y empezaron a repetirlo y eso se volvió en algo tan grande que un tipo indignadísimo porque estuvieran violando a los niños y matándolos y sacrificando y quién sabe qué más cosas decían, se fue allá con una escopeta de esas, no sé, rifles de asalto que le dicen acá, y entró allá y dijo que necesitaba acceso al basement, al sótano, para poder salvar a los niños. Y pues obviamente que nunca, ni siquiera tenía un sótano el lugar. Era completamente falso, pero el tipo sí lo creyó y al final nadie murió por fortuna. Creo que ni siquiera alcanzó a disparar, ¿no? Pero pues obviamente todo el mundo se espantó horrible. Sí. Entonces ese es uno de los ejemplos de una noticia que puede ser demasiado loca, pero hay gente que se la va a creer. Y como esa, desafortunadamente, hay muchas y son muy graves. Es más, lo del 6 de enero de 2021 es un efecto de la noticia falsa de que Donald Trump se había ganado la presidencia, porque ellos fueron allá a reclamar que se hiciera justicia para lo que ellos pensaban que era justicia, porque le habían robado la presidencia, cuando en realidad no le robaron la presidencia. Donald Trump perdió en 2020. Y ese es el riesgo de las noticias falsas, ¿no? Yo creo que uno de los aspectos importantes es quién está distribuyendo las noticias falsas, ¿no? Y con qué objetivo. No sé si recuerdan, hace ya algunos años hubo el escándalo que se llamaba, que afectaba a una compañía específica que se llamaba Cambridge Analytica, que ellos se dedicaban a crear noticias falsas para crear desestabilidad aquí en Estados Unidos, ¿no? Y muchos, creo que, no me acuerdo si en ese caso... O sea, la idea era que Rusia estaba detrás de eso, ¿no? Lo que Cambridge Analytica tenía, según entiendo yo, compró acceso a los datos de Facebook de toda la gente que estaba y como se podían dividir entre quiénes son los liberales, quiénes son los conservadores. Entonces podía apuntarle a diferentes segmentos de la población. Y se comprobó también que Rusia
tenía montado ya un mecanismo muy efectivo para apuntarles a estas personas para ya sea radicalizarlos más, hacerles que les diera mucha más rabia contra o confundir a la población. Y lo logró en ese momento. Sí, entonces muchas veces eso también son instrumentos que utilizan los gobiernos, partidos políticos, pero también organizaciones o negocios que tienen ciertos intereses que empiezan a crear ese contenido, digamos que lo echan ahí al mar de las redes sociales y ahí empieza a generarse toda esa desinformación. Claro. También hay otros casos de rumores que se convierten en noticias falsas. No sé si recuerdas que recientemente también hubo un caso sobre las visas U, ¿no? Un rumor de que habían cancelado las visas U. Y a raíz de un comentario que hizo un influencer, que él no dijo que se habían cancelado las visas U, él comentó que había habido cambios, que iba a ser un poco más complicado, que se quitaban algunas protecciones, pero la gente lo comenzó a interpretar como que sí iban a cancelar las visas U y ese rumor se regó por todas partes y había que desmentirlo. Hablando de visas, también se corrió el rumor de que México le iba a pedir visa a los estadounidenses que viajaran a México, que eso también era falso. Pero también, ahora, lo que tú dices, algunas cosas son rumores que tal vez son simplemente que alguien, porque sí, por chistoso, porque sea, llega y lo distribuye y puede pegar y se puede viralizar, ¿no? Y puede causar mucho daño. A veces son más que rumores, son cuestiones que estratégicamente están elaboradas para hacer daño. Y también el tema de los inmigrantes, por ejemplo, el decir que ya los cazarrecompensas están agarrando a los inmigrantes, ya los vimos y todo esto. Hay gente que estratégicamente quiere hacer eso simplemente porque una de las estrategias del gobierno es intimidar al inmigrante indocumentado para que se autodeporte y le ahorre la platica y todo el dolor de cabeza tener que deportarlo, cosa que a propósito pues ahí como que sí le ha funcionado en algunas cosas, pero hay que tener mucho cuidado porque entonces si la gente empieza a recibir estos rumores, estas noticias falsas y las redistribuye, está haciendo el trabajo del que quiere hacernos daño a todos. Al final, recibir noticias falsas es hacernos daño a nosotros mismos, distribuirlas, hacerle daño a los demás. Y bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, es bien importante darles algunos consejos de cómo identificar una noticia falsa, ¿no? En primer lugar, lo que ustedes se tienen que fijar es quién está publicando esa información. Si es un reel que ustedes ven en Instagram, alguna publicación en Facebook, a ver, ¿quién lo está poniendo en su muro? ¿Quién lo está poniendo en su feed? Luego, esa persona ¿publicó directamente esa foto o ese video o es algo que están republicando de alguien más? O sea, hay que escarbar para ver cuál es la fuente de esa información. Y una vez que uno identifica cuál es la fuente, pues hay que ver, bueno, ¿fue un periódico o es una persona particular X que nadie sabe quién es el gobierno, es un artista, es un influencer? O sea, hay que identificar quién es quien está diciendo esa información y de dónde sacaron esa información, ¿no? Sí. Porque eso nos va a dar pistas sobre cuál es la intención de esa persona. Su intención es informar, su intención es confundir, su intención es generar apoyo para cierta causa, para algún movimiento político. Eso es todo, son cosas que nosotros tenemos que ir teniendo en mente cuando vemos alguna información de la que comenzamos a dudar. Y la verdad es que hoy en día vale la pena dudar de todo, ¿no? Correcto. Yo también les tengo un par de lugares donde ustedes pueden encontrar algunas de las noticias que se han viralizado más que pueden ser falsas. Hay uno que lo tiene en español, me encanta el lugar, se llama Fact Chequeando, así es una sola palabra, factchequeando.com. Es un sitio gratuito, uno puede hacer una donación si quiere, pero gratuitamente puede ver, por ejemplo, lo que hablaba de que Ucrania comenzó la guerra, algo que dijo Donald Trump, completamente a propósito. Antes, cuando un presidente decía una mentira, eso se volvió un escándalo. Ahora un presidente dice 10 mentiras y es como que, pues que lo dijo Donald Trump, entonces no le hagamos caso. Pero bueno, eso por ejemplo es falso. Ellos tienen muchas noticias, hablan también, por ejemplo, de cómo la inteligencia artificial puede hacerle creer a uno que está escuchando a la persona que mueve los labios, cuando en realidad esa persona no es la que está diciendo eso, y muchas otras cosas en fotos, montajes de fotos, etcétera. Entonces está muy buena. Se llama factchequeando.com. Y hay otra que me encanta también, soy miembro de esto hace mucho tiempo, que se llama Snopes, Snopes.
Snopes, si lo pronuncio en español, .com, y ellos también tienen una gran cantidad de noticias que las van chequeando, y ellos colocan si es un hecho, si es falso, le ponen un sello así de la F, falso; si es un hecho, pues le colocan true, y también si no pueden realmente corroborar, porque hay noticias que una parte es falsa, pero la otra parte es real. Entonces ellos ponen indeterminado si es falso. Y finalmente una cosa que yo muchas veces hago es, veo algo, me llama la atención, digo, ay, dudo si será cierto o no. Voy a Google y tal cual, lo busco o en cualquier buscador, búsquenlo ahí y vean qué sale, porque muchas veces, o sea, me ha pasado que lo busco e inmediatamente salen un montón de fuentes de periódicos, de canales de televisión, de noticias diciendo, esta noticia es falsa, así tal cual como yo la puse, esta noticia es falsa, entonces ya de inmediato uno sabe, porque bueno, pues si muchas personas, medios que uno conoce, que reconoce, que son de confianza, reportan sobre eso, ok, entonces pues quiere decir que muchas personas están verificando esa información. En otras palabras, que no mueran las noticias verdaderas. Y que mueran las falsas. Se habla podcast, extraído hoy por Toro Taxes Kent te orienta con todo lo relacionado a impuestos personales y de negocio, incluso con número y TIN. Seattle Credit Union. Estamos aquí para ti. Visita nuestras sucursales y nuestro sitio web seattlecu-spanish.com. Servicios inmobiliarios Davaso, propiedades en Yucatán y la Riviera Maya. Manda un WhatsApp al número en pantalla. Milltown Credit Union, tu alternativa confiable a los bancos tradicionales. Comcast, comprometido con el avance de la equidad digital en Washington por más de 10 años. Todos los derechos reservados. Gracias y hasta un próximo episodio.